En este momento, la idea, y que se va a instalar cada vez más a medida que llega el 10 de diciembre, que Milei es Gardel, que tiene la pelota pisada, que logró domar la inflación, que logró domar el dólar, que esto va para largo, que lo que sigue es el crecimiento. A ver, ¿cuánto de verdad y cuánto de mentira, o cuánto complejizás esta idea? A ver, yo te diría todos los programas arman una narrativa detrás de la historia, ¿no? Este es, si querés, la narrativa es fenomenal. O sea, hay una historia, digamos, que se construyó respecto a cuál fue la herencia y cómo te sacaron de esa herencia, digamos, con una linealidad donde no se permite prácticamente ningún disenso. Claramente la herencia era complicadísima. Yo lo que creo es que nunca tuviste una inflación del 17.000%. Creo que esta no es la peor herencia de la historia. Que podemos empezar a discutir al respecto, pero lo cierto es que a un año de la elección del año pasado, donde la brecha estaba disparada y donde había una huida del peso frente a una incertidumbre enorme respecto a dónde iba a ir el programa económico, vos tuviste un programa económico que fue mucho más pragmático de lo que asumía ese discurso de campaña. Por un lado, tuviste una consolidación fiscal muy rápida, basada en una, si querés, megalicuación del gasto provocada por la inflación que venía y por el salto inflacionario que provocaste con el aumento en la inflación producto del cambio en los precios relativos, la devaluación de arranque, pero también con decisiones de política que tuvieron que ver con frenar literalmente la obra pública prácticamente a cero, con frenar las transferencias a provincias y con sentarte sobre una paritaria que te permitió mostrar un ajuste del gasto público de casi 5 puntos del producto, y eso te permitió cortar el financiamiento monetario. Si querés, hay un logro desde el punto de vista de la política económica, que es llevar el déficit a cero. Después podemos discutir cómo se distribuyen los costos del ajuste y qué es lo que está detrás de eso y la sostenibilidad de ese ajuste. Pero a un año de iniciado, si querés, el gobierno maneja la batalla, digamos, por la consolidación fiscal, y fundamentalmente maneja la narrativa porque mantiene el caudal político detrás de eso. O sea, cuando él logra frenar el rechazo al veto por el tema educativo, los mercados reaccionan muy favorablemente. Entonces, la primera que te diría es la parte fiscal. En términos de inflación, básicamente vos provocaste un shock inflacionario. La inflación corría al 6 hasta la devaluación de Massa en agosto, corría al 12 después de la devaluación de Massa, salta al 25 con la devaluación de arranque y ahí empieza a comprimir. Inicialmente el programa tuvo, a mi juicio, una amplificación de la devaluación provocada por el cierre de la economía. O sea, con tipo de cambio muy alto vos cerraste la economía y en simultáneo a eso desregulaste el sistema de precios, con lo cual partiste de una tasa de inflación más alta de la que a lo mejor deberías haber partido si hubieras hecho una política más parecida a la que están intentando hacer ahora para controlar los precios, que es abrir la economía y frenar alguna desregulación de precios que hiciste de arranque. Empezaste a negociar. Lo tercero que te diría es, a un año, digamos, de iniciado el programa, las 4 cosas que miraba el mercado de golpe se te volvieron a alinear. La consolidación fiscal, primera. La segunda es la baja en la inflación. La baja en la inflación fue muy rápida al principio, se estancó en 4 durante 4 meses, bajó al 3,5, bajó al 2,7, hoy estás en la zona del 3, los datos nuestros de noviembre, y tenés una expectativa de caída adicional en los precios por 2 motivos. Uno, porque estás abriendo la economía, removiendo el impuesto país, y moviendo aranceles, ¿no? Y permitiendo, si querés, la importación, digamos, puerta a puerta, pero fundamentalmente porque lo que estás es tratando de presionar la nominalidad hacia abajo frente a la baja en la tasa de interés, ¿no? Digamos, activada, si querés, por el carry, y fundamentalmente con el anuncio de que lo que vas a hacer es el crawl al 2, esta devaluación del 2% mensual, la vas a probablemente bajar. El tercer punto que tenés es la compra de dólares, que es donde nosotros pusimos siempre, si querés, el signo de pregunta. Nosotros decíamos, con este esquema no compras dólares,
y la verdad que en mayo se acabó la compra de dólares, en mayo se te había acabado, si querés, la euforia del mercado, y el riesgo país se había vuelto a remontar, y la brecha se había vuelto a escapar, y estando, digamos, desde octubre y noviembre, y no digamos, y los primeros días de diciembre, tenés un banco central que volvió a comprar dólares. ¿Qué es lo que te pasó en el medio? La verdad que lo que te pasó en el medio fue el blanqueo. El blanqueo fue mucho más grande de lo que nosotros imaginábamos, pero de lo que el gobierno imaginaba. O sea, nadie tenía un número de blanqueo tan grande, y esa disponibilidad de dólares del blanqueo adentro del sistema financiero te permitió un financiamiento del sector privado vía crédito en dólares y vía ONs, colocación, no crédito bancario y colocación de ONs. Esos dólares que reciben las empresas se los venden al Banco Central, y volviste a ver el Banco Central comprando dólares todos los días, y eso, descomprimió. Y lo último que te diría es esto, es el caudal político, o sea, es la narrativa esta, digamos, que la verdad es que no acepta ningún disenso. Cualquiera que dice alguna cosa que puede atentar contra la narrativa, es acusado de hereje, de bruja o de lo que sea, pero que de alguna forma la sostiene, el mercado la compra, y una vez que el mercado compra la historia, hay una retroalimentación positiva. O sea, la dinámica financiera tiene impacto sobre la economía real. Ahora vamos a ver cuáles son, y si los impactos sobre la economía real aparecen, vas a tener impacto sobre la política, y si los impactos sobre la política aparecen, la dinámica financiera sigue de largo. O sea, empezaste en una zona de retroalimentación positiva, donde tenés algunos, si querés, situaciones que son las mismas que uno planteaba antes, pero que frente a la dinámica de los flujos, ninguno de estos problemas tienen impactos de corto plazo. ¿Cuáles son las tres cosas que nosotros veníamos marcando? Es una, el tipo de cambio se te volvió a trazar, y la Argentina se convierte en cara en dólares. O sea, no es, vos cerraste la economía cuando pusiste el tipo de cambio bien arriba, y estás abriendo la economía con el tipo de cambio abajo, más allá de que si no abrís la economía, los precios relativos no van a cambiar. El problema es cuál es el salto en la productividad sistémica que te justifica esta apertura. Lo segundo es los dólares que estás comprando son dólares por la cuenta financiera, son dólares del crédito. La cuenta corriente cambiaria se tornó deficitaria en junio, y se te va a tornar deficitaria no solamente la cambiaria, sino también la devengada, digamos, con la dinámica de las importaciones que estás proyectando. O sea, dependés del crédito, no crédito del sector público, sí crédito del sector privado. Por ahora, los dólares son iguales, son los mismos dólares por la cuenta capital o por la cuenta corriente. Después la discusión es qué déficit de cuenta corriente puede financiar la Argentina. Y la tercera es, ¿cuál es el programa financiero del sector público? O sea, vos necesitas un programa fiscal, que es el que tenés, necesitas un programa financiero, con el riesgo país en 1.300 puntos básicos. No había programa financiero viable. En la medida que el riesgo país empieza a descomprimir, las chances de que el gobierno, más allá de que te dice que no lo va a hacer, pero que pueda acceder al mercado de crédito, aumentan. Y en lo que es la dinámica de la deuda de pesos, donde yo digo el excedente de pesos es el mismo que tenías de arranque. Antes lo tenías en el Banco Central, ahora lo tenés en el Tesoro, deuda del Tesoro. La verdad es que en este esquema de carry que coordinaste con CEPO, con controles de capitales, estás empezando a alargar los plazos de vencimientos de la deuda en un contexto donde desplomaste la tasa de interés. Hace un mes la tasa de interés de las LECAPs estaba en la zona del 55, llegaste a colocar el 60 tasa nominal anual, y eso hoy está más cerca de 30 y pico. Entonces, estás entrando en una zona donde la dinámica financiera te ayuda. Obviamente eso tuvo un impacto sobre los portafolios, y un efecto, si querés, riqueza sobre los que apostaron al peso, y un efecto pobreza sobre los que apostaron al dólar, que fue lo que de alguna forma te incentivó el propio blanqueo. Ahora vos me decís, esto es un esquema estable, esto genera un cambio en la estructura de la sociedad argentina en los próximos 20 años, yo qué sé, Ahora, Dalpuyeto, ¿cómo le va? Buen día, Gustavo Gravia saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Cuando uno desde su poco conocimiento de la economía, pero su vasta experiencia en este país, compara a veces este proceso que estamos viendo con lo que nos pasó en alguna época de la Plata Dulce Martínez de Oz, o básicamente en la década del 90, lo que del otro lado responden es: hay una diferencia sustancial, te dicen. Nosotros no tenemos déficit fiscal, con lo cual no tenemos que estar financiando todo el tiempo gastos corrientes, y esa diferencia hace que el programa sea distinto y que los resultados finalmente vayan a ser distintos. ¿Esto es correcto, no es correcto?
A ver, cuando vos comparás el esquema actual con la tablita de Martínez de Oz, hay una diferencia que es, en ese momento vos tenías un desequilibrio fiscal y los petrodólares o los dólares que ingresaban a la economía iban a financiar al sector privado y al sector público, y ese financiamiento te permitió un efecto riqueza, ¿no? Digamos, ganabas mucho en dólares, era el de M2, ¿no? La dinámica que vos estás describiendo, y que terminó, digamos, volando por los aires cuando el mundo estornudó, o sea, cuando Volcker sube la tasa de interés en Estados Unidos y provoca la crisis de la deuda latinoamericana, en general, devalúa, defaultea México y después todos los países vecinos, incluyendo la Argentina. Y es cierto que en ese momento había déficit, hoy no hay déficit. Ahora, si querés un ejemplo es, en ese momento vos tenías el programa chileno. El programa chileno en términos cambiarios, no era la época del enfoque monetario del balance de pagos, ellos tenían también un esquema de tablita, un esquema de Kroll, digamos con atraso del tipo de cambio, con la inflación arriba del Kroll y la tasa arriba de la inflación, si querés. Y cuando vos mirás el esquema chileno, en Chile en ese momento estaba Pinochet, el gobierno militar en Chile fue mucho más austero en términos fiscales que el gobierno militar en Argentina. Ahora, la austeridad fiscal en Chile, ¿no? La lógica en Chile era que vos no podías tener un problema no podías tener una crisis financiera porque tenías superávit fiscal. Sin embargo, cuando el mundo estornudó y Volcker subió la tasa de interés, el endeudamiento del sector privado te terminó volteando el programa igual, ¿no? Cuando vos lees la crónica, digamos, que hace Vigi sobre ese momento, el esquema cambiario, la pregunta era que hacías, si devaluabas o no devaluabas. Entonces, frente a si querés, escenario de fortaleza del dólar y debilidad del resto de las monedas, o sea, vos te quedaste fijo contra el tipo de cambio. Entonces, si querés, es interesante, porque cuando se da la discusión dentro del gobierno chileno de cómo salir del entuerto, si no querías devaluar, lo que requerías era una baja nominal de los ingresos, de los salarios, y en ese momento, digamos, en la crónica que hace Vigi dice... Pinochet nos animó a bajar los salarios y finalmente devaluaste. O sea, lo que digo, la crisis financiera la tuviste, o sea, las crisis pueden ser fiscales o pueden ser financieras. La verdad que Argentina parte de un nivel de endeudamiento del sector privado que es bajo. O sea, hoy estás lejos, digamos, de tener una crisis provocada por un aumento. Ahora, cuando vos estás tratando de financiar un desequilibrio de cuenta corriente con endeudamiento del sector privado, que te permita financiar la expansión del crédito para compensar la dinámica de los ingresos, que si querés es el modelo que estás teniendo, donde la crítica original era vos estás desacoplando la tasa de interés doméstica de la tasa de interés internacional, porque tu riesgo país seguía siendo muy alto. Bueno, en la medida que el riesgo país baja, tenés más chances de que esto funcione. Ahora, todo esto está apalancado en una narrativa política, en un esquema político que requiere que el último punto de lo que yo mencionaba se sostenga a rajatabla, o sea, requiere que el caudal político de Milei se sostenga y que Milei sea presidente eterno de la Argentina. O sea, cualquier alternancia a esto, te genera una toma de ganancias. Entonces, ahora, de nuevo, la retroalimentación aparece. Si lo financiero se estabiliza, lo económico se estabiliza, si lo económico se estabiliza, lo político se estabiliza, si lo político se estabiliza. Y ahí la pregunta es, ¿cuál es el daño que vos tenés? Porque, es probable que el consumo reactive, es probable que el nivel de actividad reactive. La pregunta es hasta dónde. O sea, hasta ahora vos estás estancado desde 2012 y lo que estás es intentando volver a los mismos niveles de actividad que fueron los de 2017, que fueron los de 2015, que fueron los de 2012. O sea, esto no es crecimiento, esto es, si querés, un rebote. La pregunta es hasta dónde vos podés financiar un desequilibrio de cuenta corriente sin tener una crisis de balanza de pagos. Bien. La historia argentina te dice que las crisis de balanza de pagos te aparecen. Hay países, como Australia, que hace 40 años que tienen desequilibrio de cuenta corriente, las utilidades de las compañías, que son parte del déficit de la cuenta corriente, se reinvierten por la cuenta capital y nunca tuvo una crisis de balanza de pagos. En Argentina, cuando el desequilibrio de cuenta corriente llega a determinados niveles, generalmente aparece. Ahora, hoy todavía tenés superávit de cuenta corriente, tenés déficit de cuenta corriente cambiaria por el esquema blend, porque estás mandando el 20% de la exportación al contado con liquidación. O sea, hoy estás arrancando un esquema de endeudamiento del sector privado, partiendo de niveles bajos, para tratar de financiar la expansión del nivel de actividad.
yo qué sé, digo, necesitas, digamos, de nuevo, que esta retroalimentación se sostenga en el tiempo. Si viene un shock de afuera, ¿no? Digo, pero, supongo, ¿no? Digo, con Trump, digamos, de nuevo, ¿cuál es el escenario en términos de valor del dólar? Marina, déjame hacerte, porque la verdad que da ganas es casi un seminario lo que estás dando y está buenísimo, a mí me resulta sumamente interesante, pero en algún momento, nada, tenemos que ir abatando, pero déjame, pero de verdad te digo, me resulta sumamente interesante porque estás metiendo elementos históricos, elementos, hoy todos estamos conviviendo con por lo menos la percepción, no sé si es una realidad, pero hay muchos elementos que abonan la percepción de que Milei logró finalmente implementar su plan. Después de un año de muchos debates, vos decís, bueno, uno ya no solamente está bajando la inflación y controlando el dólar, sino que uno le ve posibilidades mucho más altas que hace unos meses de que esto se continúe en el tiempo en un círculo virtuoso de dimensiones que no conocemos, por diciendo cuán virtuoso, cuánto crecimiento, cuánto aumento de consumo, si hay reactivación, no reactivación, todo eso se verá porque al mismo tiempo uno ve un sistema de tipo de cambio que desincentiva la producción por lo que se ve, no sé, la gente yendo a Chile a comprar de todo, todas esas cosas. Yo te quiero hacer una sola pregunta y tratar de ser lo más breve posible. Dale. A mí me resulta muy difícil no remitirme a los 90, ¿no? Pero muy difícil. A los 90, o sea, el personaje que me aparece para la gente más joven que está escuchando, había una película que se llamaba Plata Dulce, donde mostraba en aquel momento todo lo que pasaba con las bicicletas financieras. Eso de los 80, ¿no? Digo, la película de los 80 referida a la dictadura y al plan de Martínez de Oz. Y vos la ves y da para hacer un editado mostrando todos los paralelismos que hay con este momento. Y había un personaje que era una viejita de una familia que estaba en conflicto porque uno de sus hijos, un cuñado, un yerno se dedicaba al mundo financiero y rompía la alianza que tenía con su hijo, que tenía el mundo productivo, y mostraba todo eso. Pero había la madre, la señora, era una señora que te ponía un kiosquito en la ventana de su casa y cada vez que le preguntaban a dónde iba, voy a comprar dólares, decía. Voy a comprar dólares porque el dólar estaba bajo. Claro, en el corto plazo eso era un mal negocio, porque todos estaban haciendo carry trade, como decís vos, nada, vendían dólares, lo ponían a plazo fijo, después cambiaban y se fueron. Y ella sabía que alguna vez el dólar iba a aumentar. Entonces, la perspectiva de un tipo de cambio, sobre todo para quienes ganamos en blanco, que de repente tenemos mucha más capacidad de ahorro, de repente si bueno, vayamos a Chile y compremos 20 pares de zapatillas, vayamos a Miami y compramos, no sé, todo lo que está barato en Miami, viajemos por el mundo, gastemos, al mismo tiempo compremos dólares para ahorrar porque alguna vez se va. Y claro, todo eso, en un país además que no tiene dólares, todo eso al final termina como muy mal. Entonces, y me cuesta no volver una y otra vez a eso. Entonces cuando dicen, vamos a abrir la economía y van a poder importar de Amazon ya no $1.000, sino $4.000, y van a poder además, no van a pagar el impuesto país. Veo todo eso y digo, a la mierda, estamos otra vez jugando en la cornisa. Entonces, y vos decís, bueno, pero está bien, pero el blanqueo, pero después viene Trump y te da 20.000 palos más, y después viene, no sé, la guita del vaca muerta, te hacen todo un caminito. Igual yo creo que es un caminito de cornisa. ¿Vos no sentís lo mismo? A ver, arriba, la tablita de Martínez de Oz duró del 79 al 81. Cuando un funcionario del equipo económico dice, cuando en momentos de confianza el tipo de cambio real llegó a valer 600, en el gráfico de tipo de cambio real largo, el nivel de 600 es el previo, si querés, al cigotazo, digamos, claro, a la salida de la tablita. La convertibilidad duró 10 años, de los cuales los primeros 6, te diría, del 6 o 7, del 91 al 98, 97, 98, o al 99 si querés, ¿no? Digamos, cuando Brasil devalúa, fueron virtuosos, o sea, fueron con crecimiento, si querés, más allá del cambio en la estructura productiva que te provocó el esquema de atraso cambiario de apertura de la economía, pero digo, fue la contracara de un salto en la productividad. Y fue un lastre desde el 99 en adelante cuando Brasil devaluó. O sea, finalmente, digamos, tener un esquema de tipo de cambio, acá no es fijo, ¿no? Digo, hay una diferencia con la convertible. Acá el tipo de cambio se está moviendo al 2% por mes, aunque te están dando indicios de que lo que quieren es bajar la nominalidad y bajar el crawl. Y después está toda la discusión, digamos, sobre, ¿no? Digo, una gran diferencia, si querés, con la convertibilidad, una gran diferencia con la tablita de Martínez de Oz, es que acá te cepo. Pues acá estás coordinando un esquema de carry trade con controles de capitales muy rígidos, y donde tenés un mercado que está desdoblado de facto
donde el gobierno tiene capacidad de manejo en el oficial y tiene capacidad de manejo en el financiero. O sea, hoy el blend está generando oferta. No, yo entiendo, estoy hablando de largo plazo yo, no estoy hablando a ver, digo, si este esquema es un esquema, digamos, de funcionamiento, si esto es un esquema de normalización de la economía para siempre, yo qué sé, digo, mi sensación es que estos péndulos, no digo, la pregunta del millón es si esto es un trade virtuoso, muy jugoso si querés, o esto es un régimen, un cambio de régimen. Entonces esa pregunta en Argentina la tenés siempre. Mi lectura es que para que sea un cambio de régimen vos tenés que tener algún esquema de continuidad en la política. Y mi lectura es que acá estás jugando más con la narrativa, digamos, de un cambio refundacional, pero que requiere, viste, un esquema de continuidad de esto, que yo no estoy tan segura de que esto sea lo que ocurre en la Argentina. Marina. Ahora, de corto plazo, déjame decir una sola cosa, digo, de corto plazo el esquema les está funcionando, y parte de las cosas que se están haciendo, la verdad es que las tenías que hacer, o sea, porque acá tenés un problemón enorme, ¿no? Digo, porque la verdad es que uno quiere que la Argentina estabilice, o sea, digo, si un país, si no tiene moneda y no tiene crédito, digo, no es un país. O sea, la reconstrucción de la moneda y el crédito es condición necesaria, y parte del esquema de política que están armando tenía mucha lógica y era mucho más pragmático de lo que dijeron durante la campaña. Marina, lo único que te decía, ahora que me estás escuchando bien al principio, es que contemples en tus análisis que el factor que ha hecho pelota a la Argentina haya sido este programa, porque este programa no económico, sino el programa de radio, pues empezó en marzo del 2015. Y desde entonces venimos cubriendo como Argentina desbarranca. Con pero desbarrancó antes la Argentina, no te hagas cargo de eso, No, pero a nosotros nos gusta creer que somos nosotros. Te pido por favor que no nos mates esa ilusión. Marina, te mando un beso y gracias. Un beso grande, adiós. Marina del Poyeto, economista, ¿qué? Que vayamos a hacer el programa Australia. Ella dice, Australia no tiene lo que nos